quiero compartir una palabra que hace un tiempito ya compartimos con los jóvenes, pero Dios me la traía a la memoria porque estoy entendiendo en este tiempo que es algo que Dios quiere construir a nivel iglesia y quiere que nosotros trabajemos también en conjunto. Y esto tiene que ver con edificar nuestras vidas en lo que Él quiere que las edifiquemos. Si vamos al Proverbios 9, del 1 al 6, que vamos a estar leyendo, va a decir así: la sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares. Preparó la carne, mezcló su vino y también tendió la mesa. Envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Vengan conmigo los inexpertos, dice los faltos de juicio. Vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivirán. Anden por el camino del discernimiento. Hay una realidad que tenemos que entender y es que estamos en tiempos complicados. Y como iglesia también estamos en tiempos de prueba, de dificultad continuamente. Y nos tenemos que acostumbrar porque esto va a ir en aumento hasta que llegue ese día. Y es por eso que tenemos que prepararnos. Y una de las cosas que yo estaba entendiendo en este tiempo es que si nos queremos preparar para ese día, es necesario hacerle caso y prestar oído a la invitación de la sabiduría. Y vamos a ver que en el libro de Proverbios, esta sabiduría que acá leíamos, construye su casa, está constantemente por todos lados queriendo llamar la atención. ¿De quiénes? De todo el mundo. ¿Por qué? Porque dice que no importa cuál es nuestro estado, si somos necios o si no tenemos nada, dice que al prestarle atención a ella, todo puede cambiar de un momento para otro. Entonces es necesario que hagamos oído a esta invitación de la sabiduría que dice que ella edificó su casa. Y dice que levantó 7 pilares. Y no aclara en ningún momento a qué hace referencia cuando habla de estos 7 pilares, pero hay un par de cosas que podemos entender. En primer lugar, el número 7 en la Biblia es el número que se usa para representar la perfección y la plenitud y la totalidad de algo. Por ejemplo, cuando habla de los 7 espíritus de Dios, habla de la plenitud del Espíritu de Dios, la totalidad del Espíritu de Dios. Entonces, cuando acá habla de que la sabiduría edifica 7 pilares, lo que está diciendo es: no hay ni un detalle en esta casa que yo haya descuidado. Todo lo que estoy haciendo, soy consciente y tiene una finalidad puntual cada uno de los detalles que yo estoy levantando. Lo que podríamos decir es: yo no laburo en vano. Hay un versículo que vamos a leer un poco más adelante que va a decir: si Dios no construye la casa, es en vano todo el trabajo de los que la construyen. Entonces es entender que si hacemos oído a la sabiduría, vamos a tener que tener este desafío de construir nuestras vidas en lo que Dios dice y estar conscientes totalmente de cada área de nuestra vida, porque no hay ni un área de nuestra vida que puede dejarse por fuera de lo que Dios quiere construir. Porque muchas veces pensamos que las áreas de nuestra vida están compartimentadas y que mi trabajo no se relaciona con mi familia y no se relaciona con mi vida de iglesia y no se relaciona con mi estudio y no se relaciona con mi tiempo de ocio. Y la realidad es que toda nuestra vida es una y no podemos andar separándola, y que no le demos lugar a Dios en una de las áreas de mi vida va a terminar afectando negativamente al resto de áreas. ¿Por qué? Porque en esa área voy a ir apagándome, voy a ir volviéndome como anestesiado y me voy a terminar durmiendo. Y eso después va a ser
bueno, acá no pasó nada y seguimos y le vamos dando lugar, entonces hasta que nos terminamos apagando, enfriando o durmiendo por completo. Entonces, de este pasaje lo que quiero que entendamos es que es necesario que toda la totalidad de nuestra vida sea edificada con sabiduría. Y vamos a ver que una vez que nuestra vida empieza a ser edificada con sabiduría, nos convertimos en cierto sentido también en agentes de la sabiduría, en agentes que están empezando a llamar en las calles y decir, vengan, compartamos, sentémonos a la mesa con Jesús, porque es en eso que vamos a ir creciendo. Es en el compartir, es en el estar en familia como iglesia que vamos a ir creciendo. Por eso es que dice, preparó la mesa, mezcló vino, hay una invitación. Y esa invitación es proclamada. ¿Y quiénes son las que la proclaman la invitación? Los que conocemos el mensaje. Y va a decir, dejen su insensatez y vivirán. Anden por el camino del discernimiento. Tenemos que entender que las vidas que se construyen en base a la palabra y en base a esta sabiduría en la que vamos a ir profundizando a lo largo de esta charla, son vidas que terminan alcanzando la madurez y desarrollando sus sentidos espirituales. Porque el discernimiento es tener los sentidos espirituales bien alerta, bien encendidos. Entonces, es ir desarrollando sensibilidad a lo que Dios está haciendo y a lo que Dios quiere decir en este momento. Síganme y vivirán, es la invitación de la sabiduría. Y es la misma invitación que Jesús les hace a los discípulos una y otra vez. Síganme y van a vivir y van a encontrar que yo y solo yo soy el que tiene palabras de vida. Les va a estar diciendo Jesús. Y es ser conscientes de esta realidad, ser conscientes de que solamente tenemos vida de la mano de Jesús. En Proverbios 1:7 va a decir, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y del conocimiento. Los necios la desprecian a la sabiduría y a la disciplina. El temor del Señor es reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. De vuelta, reconocerlo a Él en todas nuestras áreas. La totalidad de nuestra vida alrededor de un solo trono que es el suyo. Y seguir esta invitación que venía leyendo de síganme y vivirán. Pero no es una invitación fácil o sencilla. En realidad es sencilla, pero nos cuesta todo. No es compleja, pero requiere el pago de un precio muy alto. Porque ¿qué es lo que va a decir Jesús? Lucas 14, 27 al 29. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echan los cimientos y no puede terminarla, todo lo que la vean van a comenzar a burlarse de él. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay un costo que vos tenés que calcular y es que seguirme a mí te va a costar todo. Vas a tener que rendir tu vida, como cantábamos recién. Derramar mi vida completamente a sus pies. Y es esta idea de ser conscientes de que va a implicar trabajo, de que va a implicar que cavemos hondo, que profundicemos, que echemos cimientos, y también va a implicar que levantemos los pilares que Dios quiere levantar en nuestra vida también. Acá este versículo hablaba de 7 pilares y para hacerlo bien didáctico lo dividí en 7 áreas de nuestra vida, o 7 actitudes, o 7 principios que tenemos que desarrollar en nuestra vida, que se tienen que convertir en ciertas
cierto sentido en innegociables para nuestra vida, a fin de responder atentamente al llamado de la sabiduría y poder edificar vidas que cuando venga el día del Señor, ese día grande y terrible, permanezcan en pie. Y vamos a ver que estos 7 pilares que busqué y Dios me fue mostrando se van a ir conectando unos con otros, y uno en cierto sentido va a desbloquear otro y va a desbloquear otro y va a desbloquear otro y va a desbloquear el otro y va el otro y el otro hacia los 7, y el último va a desbloquear el primero también. ¿Por qué? De vuelta, porque Dios trabaja de forma integral. A veces decimos, Dios hace esto y esto no. Pero Dios dice, como el alfarero, si yo quiero hacer algo, voy a tener que destruir esta vasija y crear una nueva. Y a veces nosotros no le queremos dar permiso a Él para hacer eso. Pero es necesario que el grano muera para que dé fruto. Entonces es por eso que tenemos que ser conscientes y decir, Señor, ¿vos qué querés construir en mi vida? ¿Vos querés construir una vida que te agrade a vos? Bueno, entonces vamos a seguir estos pasos. De vuelta, estos son 7 innegociables que Dios me mostró a mí. A ustedes capaz que les muestra alguno más, pero si alguno de estos dice, estaría necesitando esto o esto es algo que en serio necesito empezar a aplicar en mi vida, tómenlo. Pero Dios capaz que les muestra otro, no es que son los 7 pilares, estos que voy a mostrar yo, los 7 pilares de los que habla el proverbio que leíamos, ¿no? Pero bueno, para ir desarrollando la idea. El pilar número 1 es conocido, lo hablamos un montón y tiene que ver con la vida de intimidad. ¿Qué es la intimidad? La intimidad es una relación estrecha con Dios, de conocerlo a Él e ir conociéndolo a Él todos los días y de buscar querer agradarle a Él en todas las áreas de mi vida y dedicar tiempo y también dedicar lugar en mi corazón para querer escuchar su voz. El Salmo 51:6 va a decir, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Es decir, ¿necesitamos sabiduría para empezar a edificar? Sí, pero para descubrir y ser enseñados sabiduría es necesario crecer en la intimidad y crecer en intimidad en lo secreto. ¿Sirve crecer en comunión en la iglesia? Un montón. Vamos a ir hablando de eso después. Pero en mi día a día tengo que buscar a Dios también. Porque si no es como que comemos un poquito y al rato vamos a terminar desmayando. Todos los días tengo que buscar su presencia. Porque es en su presencia donde dice la palabra que hay plenitud de gozo y hay alimento fresco todos los días. El Salmo 27:8 es una invitación, primero lo voy a leer en la versión NTV y después hacemos referencia a otras versiones, pero dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Hay una invitación constante de Dios a conversar con Él, a sentarnos a la mesa con Él. Y nuestro corazón siempre va a tener las dos opciones. O respondemos o no respondemos. Pero si respondemos, en esa conversación Dios nos va a mostrar todo lo que Él nos quiere enseñar en ese momento. Y Él nos va a seguir guiando por sus caminos. Y sus caminos sabemos que son mucho más altos que los nuestros. Otras versiones van a traducir esto como busquen mi rostro. Y la respuesta es, sí Señor, yo tu rostro busco. Es cara a cara, conversar con Él, como va a decir Abraham, que conversaba como con un amigo, o Moisés que sin siquiera ver el rostro de Dios, ya su rostro había sido transformado. Eso, aprender a buscar la presencia
todos los días. El segundo pilar del que les quiero hablar, en realidad es un engaño, porque la mayoría de los pilares meto 2 o 3 palabras. Pero el segundo pilar del que les quiero hablar tiene que ver con las ideas de integridad y santidad. Primera de Pedro 1, 15 al 16 va a decir: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos como yo soy santo. Sean santos en todo, lo total, lo integral, lo perfecto, lo completo. No áreas separadas, sino la masa entera de todo lo que soy. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque aquel que nos llamó es santo. Y es en su santidad que nosotros nos afirmamos. Es en su palabra, en lo que Él dice. Y si Él nos pone este desafío, si Dios da una orden, ¿por qué la da? Porque la podemos cumplir. Y tenemos que entender que nuestra identidad se basa en este llamado de Dios. Y nuestra identidad es que somos santos. Siempre me gusta aclarar esto, pero no es que somos pecadores que luchamos para ser santos. Somos santos que de vez en cuando pecamos. De vez en cuando, estoy siendo generoso, ¿no? Pero es entender esto. Nuestra identidad es la santidad, porque ese es el llamado que Dios nos hizo a cada uno. Sean santos como yo soy santo en la totalidad de su ser. Proverbios 27 va a decir: justo es quien lleva una vida sin tacha, sin mancha, sin nada de qué avergonzarse. Dichosos sus hijos después de él. Esta idea, ¿no?, de no tener nada oculto, nada de qué avergonzarse, no tener polvo el muerto bajo la alfombra o adentro del placar, y al mismo tiempo dice: el que lleva una vida justa, una vida en santidad, termina afectando a sus generaciones y a los que vienen después. ¿Por qué? Porque siempre que edificamos una casa no es solo para nosotros. Siempre que se edifica una cultura, se crea algo, terminas afectando al resto. Salmos 11:7. Vamos a leer muchos versículos en lo que va el día. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto, el hombre íntegro, el hombre santo que se para en la identidad, es el que va a mirar el rostro de Jehová. Y la invitación en el pilar anterior, ¿cuál era? Busquen mi rostro, vengan y conversen conmigo. ¿Quién va a subir al monte de Jehová? Es como empieza el salmo que leíamos antes: el de las manos limpias e íntegro de corazón y puro de corazón. Entonces, la intimidad desbloquea la santidad, y la santidad desbloquea la intimidad. Tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios y purificando y limpiando nuestras mentes y nuestros corazones para seguir conversando y saber qué mal tenemos que limpiar. 2 Corintios 6, del 14 al 17 va a decir: no formen alianza con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad. ¿O qué comunión pueden tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho: viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. La identidad del pueblo era la santidad, y por eso tenían que tomar esta decisión y ser drásticos
en no mezclarse con los demás pueblos, pero sabían que había una promesa y era que el Señor iba a caminar en medio de ellos. Porque hay comunión cuando decidimos de corazón buscar la santidad y no mezclarse en ninguna de las áreas de mi vida, la luz que tengo en Cristo con las tinieblas que tengo cuando me muevo fuera de Cristo. Porque fuimos llamados a la luz admirable de Él y Él nos sacó de las tinieblas. Pero si somos libres, no tenemos que volver a ponernos bajo el yugo de esclavitud. Viviré con ellos y caminaré entre ellos, porque somos templo santo, va a decir también. Entonces tenemos que edificar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos templo santo y Dios quiere habitar en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y esta es una realidad que no podemos negar. Nuestro cuerpo y nuestro corazón y nuestra vida es templo del Espíritu. Y por eso requiere decisiones drásticas o, mirándolo a favor, digo, radicales. Tercer punto. Sigo con esta mentirita piadosa, que no existen las mentiritas piadosas, pero igual sigo con esto de que son varios puntos, pero tampoco los podemos separar, y esto es, la tercera columna es verdad y amor. ¿Por qué las mezclo? Leamos Efesios 4:15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cómo crecemos hasta ser como Cristo? Al vivir la verdad en amor. ¿Por qué la junta? Porque para poder amar al otro es necesario estar firme yo en el amor de Cristo. Que no es lo mismo que amarse a uno mismo, es estar firme en el amor de Cristo. Y el amor, de vuelta, es una decisión por el otro. Darse, vaciarse por el otro. Pero al mismo tiempo yo puedo decir, ay, sí, yo lo amo. Pero el que ama, corrige, a decir la palabra. ¿Por qué? Porque el amor lo que hace es poner el bien del otro en primer lugar. Y el bien del otro posiblemente, muy seguramente, mejor dicho, no va a ser que el otro haga lo que el otro quiere hacer, sino hacer lo que el Cristo quiere que esa persona haga. De vuelta, yo si amo a un nenito no lo voy a dejarme poner las manos en el enchufe o una cuchara en el enchufe. Medio peligroso, pero el amor corrige, y para corregir tenemos que conocer la verdad. Porque de vuelta, si no vamos a corregir, en base a nuestros propios criterios. Y nuestros propios criterios terminan fallando más temprano que tarde. Recién hablábamos que el pilar anterior era la idea de santidad. Dije que estaban conectados. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Tenemos que conocer la palabra para ir santificándonos. ¿Por qué? Porque la palabra va a decir que es una lámpara que ilumina hasta lo más oscuro. Y cuando se prende la luz empezamos a ver la mugre que hay a nuestro alrededor. O la mugre y la pelusa que hay en nuestro corazón. Y capaz que ahí decimos, sí, al final había un par de esqueletos ahí en el placar. Entonces tenemos que conocer la verdad y dejar que la verdad nos corrija y nos instruya. Como hablábamos el miércoles pasado, que esa verdad, que es la palabra, que es como espada de dos filos, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y corte todo lo que haya que cortar. Primera de Juan 4:15 y 17. Si alguien confiesa públicamente que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Conocemos y creemos en el amor de Dios. Dios es amor. El que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. Y ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día de juicio comparezcamos con toda confianza,
porque en este mundo somos como Jesús. Tenemos que afirmarnos en el amor del Padre, porque el amor del Padre es lo único que nos va a sostener en pie y nos va a guardar cuando llegue ese día. Y va a decir, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia es el diseño del Padre y el diseño del Padre es la comunión. Y para que haya amor y para que haya comunión y para que haya armonía entre los hermanos, yo me tengo que poner al otro en primer lugar. Porque si estoy yo primero, en algún momento al otro lo traiciono, como va a decir Mateo 24. El amor de muchos se va a enfriar y se van a terminar traicionando. Por eso es que tenemos que afirmarnos en el amor del Padre, que es el único amor verdadero y real. Pero antes de esto que leíamos recién, un par de capítulos antes, Juan va a decir, 1 Juan 2, 3, 6 va a decir, sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Sean santos porque yo soy santo. Que el amor de Dios que se tiene que manifestar en medio nuestro, dice, solo se va a manifestar si viven vidas que obedezcan a mi palabra. Es imposible separar la verdad del amor. Entonces tenemos que aprender a morir nosotros para amar al otro, afirmarnos en el amor de Dios y conocer la palabra para poder amar como Él ama. Y si conocemos la palabra y escuchamos la palabra, el paso siguiente y el paso obvio y obligatorio es la obediencia. Pilar 4. Cultura del reino y justicia. Si yo digo reino y justicia, ¿qué versículo se les viene a la cabeza? Mateo 6:33, que dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura, será añadido. Es ordenar las prioridades de mi vida, que mi prioridad sea el reino de Dios y lo que Dios quiere hacer y no lo que yo quiero hacer. Y buscar su justicia, buscar que todas las cosas se alineen a su diseño. Porque la justicia es lo que Dios dice que es justo. Y no hay mucha más vuelta que darle a eso. Pero para poder buscar el reino de Dios y su justicia y ordenar nuestras prioridades, hay que estar dispuestos, como venía adelantando, a renunciar a todo lo demás. Mateo 13, 44 y 46 va a decir, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Es vaciarse, pero vaciarse con gozo, sabiendo que en el reino hay plenitud. Pero estoy dispuesto a vaciarme y darlo todo, porque su reino es mucho más importante que lo que yo pueda llegar a hacer por mi cuenta. Y donde gobierna el rey, también gobierna el juez. Y él ordena todas las cosas conforme a su voluntad, cuando le damos lugar. Eso por ahora, porque va a llegar ese momento que él va a ordenar todas las cosas cuando él venga. Pero en nuestro corazón, a medida que le vamos dando lugar. Filipenses 1, 9 al 11. Esto es lo que pido en oración, va a escribir Pablo. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros y irreprochables para el día de Cristo. Es decir, que el amor abunde
y entonces va a abundar la santidad. Y dice, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es decir, abunda el amor, crecemos en santidad y se empieza a manifestar el fruto de justicia, el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Pero la justicia no es solo algo interno, sino que también es algo externo que vamos haciendo, y a medida que vamos haciendo obras de justicia, vamos extendiendo el reino de Dios. Apocalipsis 19:8 va a decir, y se le ha concedido al vestirse de tela de lino fino, limpia y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los que creen. ¿Qué es lo que está diciendo? La iglesia que creció en amor, que creció en santidad, que creció en pureza, que creció en integridad, que creció en justicia y que puso el reino en primer lugar, esa es la iglesia que creció en justicia internamente en el fruto del Espíritu y que terminó manifestando esa justicia en buenas obras. Las buenas obras que Dios va a decir en Efesios, que Dios preparó de antemano para quienes lo aman. ¿Vieron cómo todos los pilares de los que estamos hablando se van conectando? El quinto pilar tiene que ver con la dependencia del Espíritu Santo. Y esta dependencia del Espíritu Santo también se traduce en amistad con Dios. Juan 5:19 va a decir, entonces Jesús afirmó, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que el Padre hace, también la hace el Hijo. Jesús sabía muy claramente lo que el Padre hacía. Y él, esa dependencia, ¿no? De decir, no doy un paso en falso que mi Padre no haya hecho. Yo lo sigo a Él, pero para seguirlo a Él tenía que conocerlo a Él y tenía que vivir en intimidad con Él. Por eso es que Jesús pasó mucho más tiempo orando y buscando el rostro del Padre que después haciendo milagros y prodigios. Baja del monte, este género de demonios solo sale con ayuno y oración. Dependencia del Padre. Juan 15, Jesús enseñándole a los discípulos estas cosas, 4 y 5 va a decir, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Cómo crecemos en todo? Unidos a Él, reconociendo nuestra necesidad de Él, sabiendo que somos dependientes de Él. Y a medida que somos dependientes de Él y lo buscamos, dice, volvemos a la intimidad y vemos que Él revela los secretos que había en su corazón. Lo que yo he visto hacer a mi Padre, Juan 15:19 va a decir, yo no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de decir de mi Padre, os las he dado a conocer. Esta idea, ¿no? Tan dependientes de su voz, que Él comparte su plan con nosotros. Y todo el tiempo lo hizo. En el Antiguo Testamento también, vamos a ver, Amós 3:7, dice, en verdad, nada hace el Señor sin antes revelar sus planes a los profetas. Entonces tenemos que entender esto. Ser amigo de Dios es depender de Él, y depender de Él es comprometerme con su plan. Y cuando yo me comprometo con su plan, trabajo para la extensión del reino. Y trabajo para que llegue ese día que su justicia se instaure y se manifieste completamente en la tierra. Y mientras la sigo expandiendo a través de obras justas que nacen del corazón del Padre,
porque, como decía antes, el Padre las preparó de antemano. Punto 6, columna 6 de las 7 columnas de las que vamos a estar hablando. También es doble y tiene que ver con la visión y la fe. Hebreos 11, 27. No vamos a leer Hebreos 11.1 que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero sí vamos a ver Hebreos 11.27 que dice: por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. Moisés caminó en pos de la palabra que Dios le había dado, porque Dios se le presentó. Dios revela algo y nosotros tenemos que caminar en pos de lo que Dios reveló. Aunque no lo veamos completamente, tenemos que tener esa certeza que si Dios nos llamó, Él nos va a sostener. Y Él va a firmar cada uno de nuestros pasos. Habacuc 2, 2 y 3. Y el Señor me respondió: escribe la visión y grábala claramente en las tablillas, para que se lea de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Siempre leemos esta parte y nos separamos del versículo que sigue, el cuarto, ¿no? Pero el cuarto dice: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por la fe. Obvio que esto es lo que después cita Pablo en Romanos, ¿no? Pero el justo vivirá por la fe. La vida justa que decíamos que tenemos que llevar es imposible sin fe. Fe es la obra del Hijo en la cruz. Y fe en que la obra del Hijo en la cruz es la garantía de que el plan completo de Dios se va a consumar llegado su momento. Y aunque parezca que está tardando, yo me mantengo firme, porque la fe me sostiene y porque el que empezó la buena obra en mí la va a terminar. Juan 13:3. Sabía Jesús que el Padre le había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató a una toalla a la cintura. ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? Porque sabía de dónde venía y sabía a dónde iba. Caminó con la mirada fija en el que leíamos recién que era invisible, pero para él no era tan invisible porque él conocía su rostro, porque era su amigo. Y por eso es que pudo servir a los demás, y por eso es que pudo ir a la cruz, sabiendo de dónde venía y a dónde iba. Identidad firme en el Padre y en el amor del Padre. Y esto tiene que ver con un pasaje que leíamos el domingo, que ¿por qué pasó Pablo la tempestad? Nos compartía el pastor el domingo. Hechos 27-23. El Dios de quien soy y a quien yo sirvo. Conocer tanto el carácter de Dios y conocer nuestra identidad y nuestra seguridad en Él es lo que nos va a mantener firmes en todo tiempo. De dónde iba y a dónde iba, de dónde venía y a dónde iba, de quién soy y a quién yo sirvo, de quién soy amigo. Hebreos 12:2, también muy conocido. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, por una iglesia en medio de la cual caminar, convivir y con la cual sentarse a la mesa a compartir, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha de Dios. Sabía dónde iba. Y por eso pasó el interín. Fe y visión. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque sabemos y tenemos que saber que Él es galardonador
de quienes lo buscan. Él va a recompensar a quienes lo buscan. Tenemos esa certeza y esa seguridad. Y sabemos que nuestro final, así como también lo estuvo nuestro principio, está seguro en Él. Y vamos terminando con el último de los pilares, que este pilar tiene que ver con, yo lo llamo la santa inconformidad. Hambre, sed y anhelo por ver el plan de Dios completamente restaurado y compartir la presencia con Él. Mateo 5:6, bienaventuranza, dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia es: Señor, quiero ver tu justicia acá en la tierra. Hambre y sed es decir, no voy a parar hasta que tu justicia se haga una realidad que yo pueda ver. Lucas 18:7 va a decir: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Aunque la visión tardare, es una certeza. Pero, ¿qué tenemos que hacer mientras? Clamar a Él. Pero para clamar a Él, ¿qué tenemos que tener? Fe. Porque tenemos que saber que Él escucha cada oración. Lucas 7, del 7 al 8 va a decir: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Por qué golpeamos? ¿Por qué llamamos? Porque sabemos que Dios va a hacer justicia llegado el día. Pero tenemos que construir una casa. Y dije que íbamos a terminar donde empezamos. Salmo 132. Vamos a leer primero del 1 al 5 y después del 13 al 18, y con eso sí terminamos. Pero vamos a ver que esta actitud de sed, de hambre, de búsqueda, que esta santa inconformidad era una realidad en la vida de David. El Salmo 132 va a decir: Señor, acuérdate de David y de todas sus penurias, de todo lo mal que él la pasó. Acuérdate de sus juramentos al Señor, de sus promesas al poderoso de Jacob. Y él prometía: no entraré a mi casa ni iré a mi cama, no me permitiré cerrar los ojos, ni siquiera el menor pestañeo, antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. No, él no paró hasta instaurar un lugar donde el Señor pueda habitar, hasta que su casa y su vida, en primer lugar, no haya sido edificada para una morada para el Rey. Y él creó una morada física también. Pero ahora la morada física que creamos es la iglesia viviendo en comunidad por medio de la obra del Espíritu. Pero de esta morada que construimos en comunidad, este salmo también tiene unas promesas que quiero que leamos juntos. Versículos 13 y 18. El Señor ha escogido a Sión, su deseo es de hacer de este monte su morada. Pero aplica también para la morada que edificamos juntos. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono porque así lo deseo. Bendeciré con creces sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Revestiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán sus fieles. Haré aquí renacer el poder de David y encenderé la lámpara de mi ungido. La lámpara de mi ungido. Va a haber revelación, va a haber plenitud, va a estar la presencia completamente presente. Se va a restaurar la centralidad de la presencia de Dios cuando decidimos edificar casas individuales, y esas casas individuales construyen una iglesia, un edificio santo a nivel colectivo. Entonces la presencia de Dios ahí va a habitar, y donde va a habitar la presencia hay restauración plena y total,
Por eso es que hoy tenemos que hacerle eco a la voz de la sabiduría y crecer en intimidad, crecer en santidad, crecer en mentalidad del reino, crecer en este hambre que dice no vamos a parar hasta verte regresar. Jesucristo, precioso Rey, nadie en la tierra ni en el cielo que se compare a ti, mi Dios, tú mi tesoro, mi gran amor. Mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios. Me entrego todo solo a ti, solo a ti. Mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios. Me entrego todo solo a ti, solo a ti. Jesucristo, te ofreceré mis ambiciones y mis sueños, toda mi vida para adorarte, mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios. Me entrego todo solo a ti, solo a ti. Mover tu corazón y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios. Me entrego todo solo a ti, solo a ti. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, y te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, y te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, dime que te mueve. Yo quiero moverte. Señor, queremos mover tu corazón, queremos hacer lo que vos querés que hagamos, papá. Queremos ser tan sensibles, Señor, a tu voz y comprometernos tanto, Señor, con tus planes, con tus designios, Señor, que todo
todo lo demás pase a un segundo plano. Espíritu Santo, Señor, queremos seguirte a vos porque sabemos que cuando te seguimos a vos viviremos, Señor. Espíritu Santo, sabemos que no hay otro Dios que tenga palabras de vida, y ese Dios que tiene palabras de vida demanda todo. Demanda absolutamente todo de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, hacenos permanecer en tu presencia, Señor, y tener tal compromiso, Señor, con vos, que no nos va a importar que el costo, pero vamos a ver la edificación terminada. Vamos a ver nuestras vidas edificadas en tu presencia, y vamos a ver una iglesia construida conforme a tu corazón, Señor, una morada para vos en tu espíritu, como dice en Efesios. Espíritu Santo, no importa nada más salvo que vos estés en medio nuestro. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, y te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Sí, Señor, decinos qué es lo que querés. Si es una fragancia, o en esta semana, o en este tiempo, Señor, plantá, Señor, semillas de inquietud, Señor, en nuestros corazones, para que toda nuestra vida sea entregada y rendida a los pies de tu Cristo, Señor, porque todos los reinos son de Él y para Él, Señor, y a Él reconocemos como el único Rey. Espíritu Santo, Señor, y mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo, mi amor, y ante ti permanecer. No importa el costo, Dios, me entrego todo solo a ti, solo a ti. Mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo, mi amor, y ante ti permanecer. No importa el costo, Dios, me entrego todo solo a ti, solo a ti. te damos gracias, Señor, porque en vos hallamos la plenitud que nuestra alma necesita. Y Espíritu Santo, Señor, yo te pido que despiertes en nosotros esta necesidad imperiosa de querer agradarte a vos con toda nuestra vida, Señor, y mostranos, Señor, qué es lo que querés en este tiempo, que te entreguemos, porque verdaderamente agradarte a vos es nuestra única prioridad. Te damos gracias, Jesús, porque es por tu cruz y por tu obra que tenemos una esperanza firme por la cual caminamos seguros, Señor. Pero despertanos y no nos dejes dormir sin escuchar tu voz y responder. Gracias, Jesús, una vez más, en tu nombre. Amén y amén. Y con eso nos estamos viendo el sábado a las 5 para salir a evangelizar juntos al barrio, y el domingo a las 11 para nuestra reunión de celebración. Nos vemos, iglesia.